Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, un hombre que, bueno, evoca muchísimas cosas. Un papado, por supuesto, pero también una de las mentes teológicas más importantes del siglo XX. Ahora bien, para entender de verdad su legado, no hay que empezar por el principio. No, hay que hacerlo por el final, por el acto más desconcertante y a la vez más revelador de toda su vida. El mundo, la verdad, se quedó en shock con su renuncia en 2013. Fue un gesto y a ese gesto le siguió un silencio casi total. Y esa actitud, la de la oración, la del recogimiento, se convirtió para muchísima gente en el testimonio definitivo de cómo era él, de su carácter. Ojo, porque este silencio no era un vacío, ¿eh? Era toda una declaración de intenciones. Era como si nos estuviera diciendo que su obra, sus escritos, sus discursos, todo eso ya estaba completo. Que ahora la tarea de interpretarlo, de asimilarlo, pues nos tocaba al resto del mundo. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Qué fue lo que dijo? Para responderla, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Hay que explorar las ideas que fueron forjando su pensamiento a lo largo de toda su vida. Así que vámonos a sus años de formación, a esa Alemania de la posguerra. Fue una época de una efervescencia intelectual tremenda, y es ahí donde un joven seminarista sentó las bases de todo lo que vendría después. Su pensamiento se levanta fundamentalmente sobre tres pilares. El primero, un estudio profundísimo de la Biblia, que para él era el alma de la teología. El segundo, la liturgia, pero no como una simple ceremonia, sino como el corazón vivo de la fe. Y el tercero, la historia, entendida como el escenario donde la fe se va desarrollando a lo largo de los siglos. Y sobre estos pilares, Ratzinger fue construyendo su pensamiento, pero siempre dialogando con grandes maestros. De Romano Guardini, por ejemplo, aprendió a ver una teología más libre, más creativa. Pero su gran interlocutor, su compañero de viaje intelectual, fue siempre San Agustín. Admiraba su profunda humanidad. De hecho, Ratzinger llegó a escribir algo así como: «He desarrollado mi teología en un diálogo constante con Agustín». Casi nada. Su carrera llegaría a un punto de inflexión total con el Concilio Vaticano II, y allí no fue un simple espectador, que va, fue uno de los asesores teológicos clave, un teritus, que vivió ese momento histórico desde dentro, desde la cocina. El concilio para él fue una auténtica revelación, un momento de una esperanza enorme. Sin embargo, los años que vinieron después, se convirtieron en un campo de batalla sobre cómo interpretar aquello. Ratzinger empezó a ver que el espíritu original de los documentos estaba siendo, digamos, desplazado por una visión de ruptura total con la tradición. Y este choque de interpretaciones se vio muy claro en dos publicaciones. Por un lado, la revista Concilium, que lo que promovía era una visión de la Iglesia casi como un parlamento, ¿sabes?, en debate continuo, en cambio permanente. Y como respuesta, Ratzinger cofundó la revista Comunio, y su visión era radicalmente distinta. La Iglesia como una comunión tanto vertical con Dios como horizontal, entre todos los creyentes. Y claro, todo este debate lo acabó llevando de la universidad a Roma. Allí, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo que aplicar todo su pensamiento a los grandes desafíos que la Iglesia tenía por delante a nivel mundial. Uno de sus maestros le había enseñado que la teología debía plantearse siempre la cuestión de la verdad. Y para Ratzinger esto no era una opción, era, como él decía, una tarea insobornable. Y eso se convirtió en el hilo conductor de todo su trabajo en Roma: proponer la fe, clarificarla y, si hacía falta, defenderla. Este servicio a la Iglesia universal, desde luego, le amplió la perspectiva a una barbaridad. Le obligó a enfrentarse a realidades muy, muy distintas a las de la Academia Alemana. Hablamos de la teología de la liberación en América Latina, del creciente relativismo en Occidente. Toda esta experiencia le dio a su pensamiento una nueva profundidad y también un gran realismo. Y toda esta trayectoria, toda esta vida, acaba convergiendo en un punto, en el núcleo de su pensamiento ya maduro y de lo que sería su pontificado. Frente a un mundo lleno de dudas, Ratzinger propuso un punto de anclaje que fuera firme y, sobre todo, claro. El concepto clave aquí es el cristocentrismo. Ante esa tendencia cada vez mayor de ver a Jesús, pues como un profeta más, un maestro de ética, entre otros, Ratzinger reafirmó con toda su fuerza su singularidad, y no como un acto de arrogancia, sino como una defensa de la esencia misma del cristianismo. Para Ratzinger esto no era una discusión abstracta, para nada, y hay una anécdota que solía contar que lo demuestra perfectamente. Unos obispos le contaron que la gente de sus diócesis había recibido ayuda social, colegios, pozos, todo eso, pero sentían un vacío espiritual. Su queja era muy clara: necesitaban una religión que les hablara de Jesús. Y aquí está el meollo de su teología. Para Ratzinger, si Jesús es solo un hombre bueno, un ejemplo moral, no puede salvar a la humanidad. Solo alguien que es a la vez Dios y hombre puede ser ese puente, ese mediador entre lo finito y lo infinito.
Esa es la razón de fondo, la razón última de toda su insistencia. Y con esto, fíjate, volvemos al principio, a su silencio final. Porque todo su trabajo, toda su defensa de la fe durante décadas, al final apuntaba en una única dirección. Este gesto de humildad, que nos recuerda las palabras de Juan el Bautista, parece su verdadero testamento. Es una vida entera dedicada a argumentar que el centro no es el teólogo, ni siquiera el Papa, el centro es Cristo. Y su renuncia fue, probablemente, la máxima expresión de esa convicción. Así que la pregunta, claro, sigue abierta. ¿Su obra marca el fin de una época o el inicio de una completamente nueva? El pensamiento de Ratzinger, con esa defensa de la razón, ese amor por la liturgia y esa insistencia en Cristo, no parece que busque cerrar debates, sino más bien abrir horizontes. Un legado intelectual que desde luego va a seguir dando que hablar en el futuro.